El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Venezolanos celebran el rescate de la niña separada de su madre migrante en Estados Unidos. Gobierno de Petro y Congreso agudizan diferencias tras hundimiento de la consulta popular. Ecuador recibe $6 millones para mejorar control de reservas marinas de Galápagos. Honduras solicita una alerta roja contra ex jefe militar implicado en el golpe de Estado. Claudia Sheinbaum conversa con Carney sobre el TEDME y el programa de trabajadores agrícolas. El desfile militar de Washington costará entre $25 y $45 millones. Juez de Seattle anula orden que obligaba al gobierno de Trump a admitir a 12,000 refugiados. Una cárcel migratoria en la frontera sur de Estados Unidos viola los derechos humanos según Amnistía Internacional. Aquí están las noticias. Washington. El centro de detención del Servicio de Control de Inmigración Aduanas ICE en El Paso, en Texas, es escenario de violaciones generalizadas contra los derechos humanos, según un nuevo informe de Amnistía Internacional, AI, sobre la cárcel ubicada en la frontera entre Estados Unidos y México. Los investigadores del organismo realizaron el mes pasado una visita al centro de detención donde encontraron evidencia de maltrato sistemático a detenidos, arrestos arbitrarios y el desprecio por las normas internacionales y estadounidenses que regulan los derechos humanos. Para realizar el reporte, Deshumanizados por diseño, violaciones de derechos humanos en El Paso, Amnistía Internacional entrevistó a 27 migrantes detenidos, así como a líderes de organizaciones legales y humanitarias locales. Los investigadores encontraron que muchas personas denunciaron haber sido detenidas arbitrariamente, a pesar de tener sólidas solicitudes de asilo o residencia permanente en Estados Unidos. Las personas que huían de la violencia y la persecución fueron detenidas sin explicación alguna, a menudo transferidas entre centros, y se les negó el acceso a asistencia legal y a la comunicación con sus familiares, advierte el informe. Además, el reporte denuncia violaciones al debido proceso y la falta de recursos legales, acrecentadas por los recortes a programas y fondos ordenados por el gobierno del presidente Donald Trump. Los investigadores de Amnistía Internacional también descubrieron que inmigrantes venezolanos fueron etiquetados sin pruebas como miembros de pandillas, lo que hizo que fueran sometidos a aislamiento y maltrato por guardias, basándose únicamente en su nacionalidad o apariencia. El informe describe condiciones inhumanas en el centro de detención con hacinamiento, instalaciones insalubres, atención médica inadecuada y alimentos caducados. El reporte llega justo cuando las preocupaciones por las condiciones de los centros de detención de ICE han crecido, incluso entre legisladores estadounidenses. La semana pasada, 3 congresistas demócratas y el alcalde de la ciudad de Newark, New Jersey, el demócrata Ras Baraka, se unieron en una protesta contra el centro de detención de ICE en esa ciudad. El jefe del ayuntamiento fue arrestado y acusado de cargos federales por allanamiento. Atención Seattle. Un juez rescindió este jueves una orden que habría requerido que el gobierno del presidente Donald Trump admitiera a unos 12,000 refugiados en Estados Unidos. El juez federal del distrito Jamal Whitehead de Seattle emitió la orden este mes, siguiendo instrucciones de un tribunal federal de apelaciones que dijo que el gobierno debe procesar a los refugiados que antes del 20 de enero ya tenían planes de viaje arreglados y confirmables para ingresar a Estados Unidos. Ese es el día en que Trump asumió el cargo y suspendió el programa de admisión de refugiados del país. Pero el viernes pasado, la Corte Federal de Apelaciones del 9º Circuito aclaró la orden. Los refugiados deberían ser admitidos caso por caso, si podían demostrar que habían confiado en promesas de Estados Unidos antes del 20 de enero de que podrían viajar al país. En un ejemplo de quién debería ser admitido, el Tribunal de Apelaciones señaló el caso de un demandante, un refugiado de la República Democrática del Congo, que vendió las pertenencias de su familia y renunció al contrato de arrendamiento de su hogar
porque él, su esposa y su hijo debían volar a Estados Unidos el 22 de enero antes de que el gobierno cancelara su viaje. En su orden del jueves, Whitehead dijo que el gobierno debería admitir a 160 refugiados que tenían planes de viajar a territorio estadounidense dentro de las 2 semanas posteriores al 20 de enero. El gobierno debe procesar, admitir y proporcionar de inmediato servicios de apoyo al reasentamiento, según lo exige la ley, a estos refugiados protegidos por orden judicial, escribió. Miles de otros refugiados que tenían planes de llegar después de eso necesitarían ser evaluados caso por caso, señaló Whitehead. Indicó que nombraría a un perito especial para realizar esas evaluaciones y les pidió a los abogados de los grupos de asistencia a refugiados que presentaron la demanda y al Departamento de Justicia que sugirieran posibles candidatos para ese papel. El programa de refugiados creado por el Congreso en 1980 es una forma de migración legal a Estados Unidos para personas desplazadas por guerras, desastres naturales o persecución, un proceso que a menudo lleva años e implica una verificación significativa. El destino al asilo, por el cual las personas recién llegadas a la nación pueden solicitar permiso para permanecer porque temen ser perseguidas en su país de origen. Al comenzar su segundo mandato el 20 de enero, Trump emitió una orden ejecutiva suspendiendo este programa. Eso desencadenó una demanda por parte de refugiados individuales cuyos intentos por reasentarse en Estados Unidos se ha detenido, así como de importantes grupos de ayuda a refugiados, quienes argumentaron que han tenido que despedir personal. Whitehead, designado en 2023 por el expresidente Joe Biden, bloqueó la aplicación de la orden de Trump, diciendo que equivalía a una anulación efectiva de la voluntad del Congreso al establecer el programa de admisión para refugiados del país. En gran medida, la Corte del Noveno Circuito puso en espera la decisión de Whitehead en marzo, luego de hallar de que era probable que el gobierno ganara el caso, dado el amplio poder del presidente para determinar quién puede ingresar al país. Nueva York. Equipos de agentes federales revisaron bases de datos y obtuvieron fotografías, tocaron puertas y escucharon los que le pareció que era una mujer hablando con acento indio. Además, estuvieron vigilando durante días y solicitaron grabaciones de video y datos de tarjetas de acceso mientras intentaban construir un caso para mostrar que la Universidad de Columbia albergaba ilegalmente a estudiantes que se consideraban perjudiciales para Estados Unidos, según documentos judiciales recientemente revelados. Cuando el gobierno de Trump comenzó a tener en la mira a estudiantes extranjeros a principios de marzo, los agentes de inmigración irrumpieron en el barrio neoyorquino que rodea la Universidad de Columbia, lo que culminó con una dramática escalada de violencia que incluyó a agentes ejecutando órdenes de registro en propiedades universitarias. Los documentos judiciales, incluida una declaración jurada de orden de registro recién desclasificada, revelan que las autoridades fueron más allá de lo que se sabía anteriormente en su política dirigida a los estudiantes y a la universidad. El 14 de marzo se hizo evidente que la institución de la Ivy League, de 250 años de antigüedad, y no solo los individuos, estaban en la mira del gobierno. Fue ese día en el Departamento de Justicia cuando el fiscal general adjunto Todd Blanchett dijo a una audiencia con el presidente Donald Trump entre ellos: anoche trabajamos con el Departamento de Seguridad Nacional para ejecutar órdenes de registro de una investigación sobre la Universidad de Columbia por albergar y ocultar a extranjeros indocumentados en sus campus. Esa investigación está en curso. Y también estamos investigando si el manejo de incidentes anteriores por parte de Columbia violó las leyes de los derechos civiles e incluyó delitos de terrorismo. Washington. El desfile militar que el gobierno de Donald Trump prepara en Washington para este próximo 14 de junio, coincidiendo con el cumpleaños 79 del presidente, costará a las arcas públicas entre 25 y 45 millones de dólares, según informó el ejército hoy. El desfile conmemora los 250 años del ejército de Estados Unidos, fundado en 1775, para defender a las colonias americanas del dominio británico. Contará con 50 aviones de guerra, 150 vehículos y cerca de 6.000 soldados
que serán alojados durante días en varios edificios públicos de la capital federal con el Departamento de Agricultura. El desfile será el acto principal de un fin de semana de festejos en Washington por el aniversario número 250 del ejército, una fecha que coincide en el calendario con el cumpleaños de Donald Trump. Estados Unidos no organiza un desfile militar a gran escala desde junio de 1991, después de ganar la Primera Guerra del Golfo, y con George Bush, padre, en la Casa Blanca. En esa ocasión, 8.800 militares desfilaron por el centro de Washington, atrayendo a unos 200.000 espectadores, según The Washington Post. De hecho, los desfiles militares a gran escala en Estados Unidos son algo poco habitual y reservados a celebraciones postbélicas. Los hubo después de la Guerra Civil Estadounidense en 1865, una vez finalizada la Primera Guerra Mundial en 1919 y también en 1946, después de la Segunda Guerra Mundial. Washington. La Agencia Antidroga de Estados Unidos, DEA, advirtió en su informe anual de 2024 que si bien las muertes por sobredosis van a la baja, la mezcla de fentanilo con otros potentes estupefacientes está aumentando, lo que supone un reto en el combate a esta droga sintética. La DEA emitió su informe un día después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, publicaran que las muertes por sobredosis en Estados Unidos bajaron un 27% en 2024. Los laboratorios de la DEA reportan una tendencia a la baja en la pureza del fentanilo, afirma el reporte de la DEA, que argumenta que esto no debe interpretarse como una disminución de la peligrosidad del fentanilo disponible en la calle. Si bien los niveles de pureza están disminuyendo, la mezcla de fentanilo con tranquilizantes para animales y otros opioides sintéticos va en aumento, lo que provocó que las personas desconozcan la composición exacta de lo que consumen o venden, añade el texto. Ciudad de México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una llamada telefónica con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en la que dialogaron sobre la relación bilateral, la importancia del Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá, TECME, y el fortalecimiento del programa de trabajadores agrícolas temporales. La presidenta Sheinbaum conversó telefónicamente con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, a quien felicitó por la ratificación de su mandato, señaló el gobierno de México en un mensaje. Dialogaron sobre asuntos prioritarios de la relación bilateral, la continuidad y fortalecimiento del programa de trabajadores agrícolas temporales, así como la importancia del TECME para fortalecer la competitividad de los tres países de América del Norte, añadió. El pasado 29 de abril, Sheinbaum felicitó a Carney por su triunfo en las elecciones de su país, en medio de las tensiones comerciales de Norteamérica provocadas por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. Previamente, el ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, sugirió, como otros políticos canadienses, sacar a México del TECME y negociar un acuerdo bilateral con Estados Unidos. Ante las advertencias de Trump, algo rechazado por la mandataria mexicana. Hace una semana Trump acusó a México y Canadá, sus socios comerciales, que no han respetado el TECME, a la vez que anunció que se renegociará muy pronto. Aunque no ha implementado los que Trump denomina aranceles recíprocos contra Canadá y México, ambos vecinos soportan gravámenes del 25% sobre el acero y el aluminio, así como impuestos aduaneros sobre los componentes de vehículos fabricados en ambos países que no estén sujetos al TECME. Monterrey, México. La Fiscalía del Estado de Nuevo León emitió un reporte de búsqueda para una mujer de nacionalidad estadounidense desaparecida en el municipio de Apodaca, junto con sus 2 hijos menores de edad. La mujer fue identificada como Natalia Siriza Enríquez, de 40 años, quien fue vista por última vez el lunes 12 de mayo en la colina Santa Rosa del municipio de Apodaca, conurbano con Monterrey, capital del estado. La ciudadana estadounidense viajaba en su vehículo con placas de Texas, Estados Unidos, en compañía de sus 2 hijos, Carlos García y Lidia Mía García, de 1 y 2 años de edad respectivamente. Se desplazaban a bordo de una camioneta Ford Laria 2005, doble cabina color rojo y camper rojo, con placas de circulación del estado de Texas, detalla el reporte.
La ficha de búsqueda difundida por las autoridades, la mujer es descrita con un cabello negro y un mechón rubio teñido tez blanca, ojos marrón oscuro, nariz grande, boca mediana, labios de grosor regular y estatura de 1,60 y complexión robusta. Ciudad de Guatemala. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que el exdiputado guatemalteco al Parlamento Centroamericano Freddy Arnoldo Salazar Flores se entregó a la justicia de ese país, que lo requería por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico. Este jueves Salazar Flores compareció por primera vez ante un tribunal federal en el Distrito de Columbia, dijo en un comunicado de prensa el Departamento de Justicia, al anunciar que este había ingresado a Estados Unidos voluntariamente en la víspera. Salazar Flores, de 49 años, estaba acusado formalmente desde 2017 por delitos relacionados con el tráfico de drogas desde Guatemala, Honduras, México hacia Estados Unidos. Tegucigalpa. El Ministerio Público Fiscalía de Honduras informó que tramita una solicitud de alerta roja ante Interpol contra el exjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Romeo Vázquez, quien es buscado por asesinato en el contexto del golpe de Estado de 2009. En un comunicado, la Fiscalía hondureña indicó que ha solicitado ante un juez que remita oficio a la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol, con el fin de que emita alerta roja internacional para que se ejecute la captura de Romeo Vázquez. Romeo Vázquez, quien era el jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, cuando el 28 de junio de 2009, el expresidente hondureño fue derrocado y expulsado del país por promover una consulta popular, desoyendo a varios entes del Estado que consideraban que era ilegal. Según la información oficial, la solicitud responde a un proceso penal pendiente en contra de Vázquez por el asesinato de Isi Obed Murillo y del asesinato en su grado de ejecución de tentativa de Ale Roberto Zavala, ambos seguidores de Zelaya, quien es esposo y asesor de la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Por los mismos delitos son acusados también el ex jefe de la institución castrense, Venancio Cervantes, y el excomandante del Comando de Operaciones Especiales, Carlos Roberto Puerto, ambos en prisión. San Salvador. Las agresiones contra los defensores de los derechos humanos y periodistas en El Salvador se dispararon un 135% en el 2024 frente al 2023 por una mayor criminalización, informaron integrantes de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, formada por varias organizaciones no gubernamentales. Gabriela Colocho, de la organización social Pasionista, indicó durante la presentación de un informe que este registro de agresiones es el más alto de los últimos 4 años, con 533 agresiones el año pasado, frente a 226 agresiones de 2023. Es un registro que nos da mucha alerta, porque hay un aumento respecto al año anterior de 135,84%, y que a pesar de que 2024 se vio marcada por el contexto electoral, nos sigue resultando un dato muy preocupante, indicó Colocho. Explicó que estas agresiones se distribuyeron en 403 casos, con 205 hombres afectados y 191 mujeres, mientras que 7 hechos fueron contra personas de la población LGTBIQ. Santo Domingo. En un encuentro sin precedentes en la historia democrática reciente de la República Dominicana, el presidente Luis Abinader se reunió con los expresidentes Leonel Fernández, Fuerza del Pueblo, Danilo Medina, del Partido de Liberación Dominicana, PLD, e Hipólito Mejía, del Partido Revolucionario Moderno, PRM, para abordar de manera conjunta la profunda crisis que atraviesa Haití y sus implicaciones para la seguridad y estabilidad nacional. La reunión, celebrada en el Ministerio de la Defensa en Santo Domingo, fue calificada por el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, quien estuvo acompañado por los voceros de los partidos representados, como un gesto de unidad patriótica y madurez política frente a uno de los mayores desafíos que enfrenta la región, al presentar detalles del encuentro. Durante 2 horas, el mandatario y su equipo de seguridad nacional expusieron a los exjefes de Estado la situación actual de la frontera, los riesgos de seguridad, el incremento de la migración irregular y las acciones implementadas para reforzar el control territorial, agregó.
Tras el encuentro, se emitió un comunicado conjunto en el que se señala que acordaron crear espacios de trabajo conjunto para definir una política nacional sobre Haití, convocar al Consejo Económico y Social para consensuar propuestas de Estado, dar reportes periódicos de seguridad nacional a los expresidentes e impulsar una política exterior unificada sobre el asunto. Lima. El presunto responsable de la matanza de 13 trabajadores de una mina de oro en el Perú, Miguel Rodríguez Díaz, alias Cuchillo, fue detenido en Colombia por la policía de ese país y la Interpol, informó el Ministerio del Interior y la Fiscalía peruanos. En una alerta compartida en sus redes sociales, el Ministerio del Interior informó que alias Cuchillo fue detenido en Colombia tras una acuciosa labor de inteligencia y coordinación entre la Policía de la Región La Libertad, donde se encuentra la mina, la Policía Nacional de Colombia e Interpol. La policía colombiana aclaró en un comunicado que Rodríguez Díaz fue ubicado y detenido en la ciudad de Medellín, donde se encontraba desde su ingreso al país el pasado 5 de mayo, tras llegar inicialmente por el aeropuerto El Dorado de Bogotá. A través de la revisión de cámaras de seguridad, la policía logró seguir los pasos del detenido e identificó 4 vehículos del servicio público que utilizó, así como 2 hoteles donde presuntamente se había alojado. La Fiscalía peruana precisó que la detención internacional de Rodríguez fue posible por el trabajo de la Fiscalía Provincial Corporativa contra la Criminalidad Organizada de La Libertad, la región en la que se encuentra la mina Poderosa, donde se encontraron a los 13 trabajadores asesinados en un socavón por presuntas mafias vinculadas a la extracción ilegal de oro. Guayaquil, Ecuador. El Galápagos Life Fund, GLF, la entidad creada para administrar los fondos del canje de deuda que el gobierno de Ecuador hizo en 2022 para la conservación de las Islas Galápagos, destinó $6 millones para mejorar la vigilancia de las reservas marinas que existen en torno al archipiélago ecuatoriano. Los $6 millones recayeron en un proyecto para fortalecer el control y la vigilancia en la Reserva Marina de Galápagos de 130.000 kilómetros cuadrados de extensión y en la Reserva Hermandad de 60.000 kilómetros cuadrados que conecta con la costarricense Islas Coco para preservar un corredor migratorio de especies marinas. Las entidades encargadas de implementar el proyecto serán la Dirección del Parque Nacional Galápagos, la Armada del Ecuador y la Subsecretaría de Recursos Pesqueros. Bogotá. El gobierno estadounidense anunció que se opondrá a próximos desembolsos por parte de instituciones financieras a empresas controladas por el gobierno chino en Colombia, luego de que el país sudamericano anunciara su entrada a la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado indicó en su cuenta de X que se opondrá tanto a proyectos recientes como a próximos desembolsos por parte del Banco Interamericano de Desarrollo BID y otras instituciones financieras internacionales. Los dólares de los contribuyentes norteamericanos no deben utilizarse de ninguna manera por organizaciones internacionales para subsidiar empresas chinas en nuestro hemisferio, indicó. La medida, agregó Estados Unidos, aplicará tanto en Colombia como en otros países de la región, donde la iniciativa de la Franja y la Ruta tenga proyectos que ponen en peligro la seguridad de la región. Bogotá. Las diferencias entre el gobierno y el Congreso de Colombia se agudizaron tras el hundimiento de la consulta popular sobre la reforma laboral, una de las propuestas banderas del presidente Gustavo Petro, quien no está dispuesto a dar el brazo a torcer y llamó a los ciudadanos a movilizarse contra esa decisión. El mandatario y algunos de sus ministros han tachado de fraudulento el trámite en el Senado de la consulta popular y han acusado al presidente del Congreso, el opositor Efraín Cepeda, de cometer un posible delito, lo que ha ahondado las tensiones persistentes desde hace meses entre Petro y el órgano legislativo. Efraín Cepeda ha cometido un posible delito y la Corte Suprema debe investigar. Los indicios muestran que hay presumiblemente un fraude, ya la justicia lo dirá. De nuevo ejerceré mi derecho constitucional y legal a presentar la consulta popular al Senado para que se garantice una votación limpia, expresó Petro. El mandatario también hizo un llamado a las organizaciones populares a reunirse este fin de semana en las plazas municipales del país para votar un paro nacional.
El supuesto fraude que denuncia Petro está relacionada con la votación en el Senado de la realización de la consulta popular, que necesitaba mayoría simple, pero cerró con 49 votos en contra y 47 a favor. El ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que demandará penalmente a Cepeda porque hubo fraude procesal, hicieron toda una tramoya, un enredo, cambiaron la decisión de un voto después de que se había cerrado la votación. Caracas. Cientos de venezolanos, en su mayoría chavistas, marcharon en Caracas, Día Internacional de las Familias, para celebrar el rescate de una niña de 2 años que, según familiares y autoridades nacionales, fue separada hace un año en Estados Unidos de su madre, deportada en abril pasado, así como para solidarizarse con el grupo de migrantes del país caribeño detenidos en El Salvador. Simpatizantes del chavismo y trabajadores de la administración pública, convocados por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, PETSU, se movilizaron desde una plaza de Caracas hasta el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, donde el mandatario Nicolás Maduro recibió a decenas de ellos. La felicidad que tenemos en nuestra alma no nos cabe en el cuerpo al ver esta niña hermosa rescatada, libre y feliz entre nosotros, dijo el gobernante, quien juró en enero pasado para un tercer mandato consecutivo de 6 años, tras su cuestionada reelección en 2024. El líder chavista, acompañado de su esposa, la diputada Cilia Flores, y el presidente de la Asamblea Parlamento, Jorge Rodríguez, compartió buena parte del acto con la niña, cuya madre y abuelas estuvieron presentes. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos el próximo lunes a nuestra emisión diaria de noticias. Feliz fin de semana para todos. Hasta pronto. Bye.